¿Sabe usted qué es el testigo, el testimonio o la estafeta? ¿Cuánto tiempo debe de pasar un líder, un pastor, para poder pensar en un sucesor y dejar un legado impregnado en el corazón de sus discípulos a tal manera que cuando él parta o ella parta de esta tierra pueda estar seguro que ese legado continuará? La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy traemos un tema que el Espíritu Santo ha inquietado en nuestro corazón con respecto a instruir a nuestro sucesor que va a continuar con el legado que nosotros le demos. Si usted es un pastor, si usted es un líder, si usted es un padre de familia, quédese conmigo y que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pidámosle ahora entonces la dirección al Espíritu Santo y su asistencia. Usted ora por mí, yo oro por usted. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das, gracias por la salud, por el aire que respiramos. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que abra nuestros oídos, nuestra mente espiritual, para que podamos escuchar tu voz, Señor, y poder ser sensibles, Padre, a esa voz y obedientes también. Yo te pido una bendición para mi hermano, para mi hermana, Señor, que está en sintonía de nuestro programa cada semana. Toma el control de nuestras mentes, de mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. En atletismo, el testigo, también llamado testimonio, se le conoce también como antorcha, como estafeta, es una barra cilíndrica de metal o de un material similar que se utiliza en las carreras de relevos o postas. Tiene una longitud de 30 centímetros y un peso mínimo de 50 gramos. Ahí podemos ver esta antorcha, este testigo o este testimonio, esta estafeta. Los corredores de un mismo equipo corren por turnos y al acabar el turno de cada uno deben pasar la estafeta o testigo al siguiente corredor en una zona de cambio habilitada para ello, de 20 metros de largo. El artefacto ha de entregarse de mano a mano. El peso mínimo del testigo debe de ser de 50 gramos. Llevar la posta o testigo es necesario para poder ganar la carrera. Por ello, el momento del pase de la estafeta de un atleta a otro suele ser muy importante a la hora de no perder tiempo en la carrera. Hay cambio de gobierno en las naciones. El partido que ganó las elecciones tiene un tiempo de transición, se le llama. Puede ser de 2, 3 o hasta 4 meses para que los funcionarios o el gobierno viejo, vamos a decir así, el gobierno anterior, pueda darle todos los pormenores al gobierno entrante, a los funcionarios nuevos, a las personas que van a dirigir los destinos de un país. Y qué importante es conocer esto. Ahora hablamos un poquito al respecto. Escuche por favor. Dice que el pase de la estafeta de un atleta a otro, subraye por favor, suele ser muy importante a la hora de no perder tiempo en la carrera. Eso debe de ser inmediato. Es más, el que va a recibir la estafeta
ya va medio corriendo y el otro que viene lo debe de alcanzar y se la debe de entregar. También hay tres formas de pasar el testigo o la estafeta o el testimonio. Buenas costumbres, estilo americano y estilo europeo. Antiguamente estas modalidades estaban muy extendidas en las celebraciones funerarias. El objetivo era transportar la llama de un fuego sagrado a algún lugar de unas colinas, por medio de unas antorchas hechas de la médula del arbusto nártex. Poco a poco se fue evolucionando hacia una carrera ritual de un altar a otro. En la carrera de relevos de Atenas, se extendía la antorcha en el altar de Eros, erigido en la Academia de Platón, y se portaba sobre una distancia de 1600 metros aproximadamente a la necrópolis honoraria del Caremaicos. Así como en la palestra, escuche, esto es muy importante, así como en la palestra, el que recibe la antorcha es más veloz que el que la entrega. Por eso es importante prepararnos para poder pasar la estafeta, para poder pasar la antorcha. Dice que el que recibe la antorcha es más veloz que el que la entrega, ya que el corredor cansado da la antorcha al corredor fresco. Yo no sé si usted conoce un dicho que dice por ahí que la escoba nueva barre mejor. La escoba nueva barre mejor. Y en este momento el Espíritu Santo trae a mi corazón la historia del sacerdote Elí. Elí dice que ya era viejo, pero no había podido instruir a sus hijos, o ya no tenía fuerzas de corregir la maldad de sus hijos. Escuchen por favor, si usted es un líder, usted es un pastor, ya entrado en años, esta palabra es para usted. Y también esta palabra es para aquellos que quizás vamos a recibir la estafeta o ya la hemos recibido. Escuche por favor, Dios tiene que levantar un nuevo líder, una persona que pueda estar sensible a la voz de Dios, a una persona, a un líder que no se deje manipular por las circunstancias, por las personas, por las situaciones difíciles que puedan venir. Tiene que levantar a un joven llamado Samuel, un varón que había sido consagrado al servicio del templo por su madre. Esto es algo muy importante, saber a quién le vamos a pasar la estafeta o la antorcha, porque ya este sacerdote Elí como que ya había perdido la autoridad con sus hijos, así como muchos líderes, muchos pastores han perdido esa autoridad en la congregación, y vemos a muchos miembros haciendo lo que les da la gana, como que no hubiera pastor, como que no hubiera un líder, como que no hubiera un representante, como que no hubiera alguien que los dirigiera. Dios se tiene que levantar o valer o preparar de un nuevo líder, de un nuevo juez, de un nuevo profeta, y este fue el profeta Samuel. La palabra del Señor establece un montón de ejemplos con respecto a esto. No estamos desestimando esa experiencia o esos años de trabajo en el ministerio, en el liderazgo de mis hermanos o de mis hermanas, de ninguna manera. Y les agradecemos por todo ese esfuerzo, por todo ese trabajo. Pero tenemos que ser realistas.
Personas ya entrados en años quisieran hacer las cosas, pero sus fuerzas físicas no se los permiten. En Números 27, versículo 18 al 23 dice: el Señor le dijo a Moisés: manda a llamar a Josué, hijo de Nun, que es un hombre en quien está el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Mire la persona en que se le va a pasar o a confiar este privilegio o este legado, o en que se le va a pasar la antorcha, la estafeta, el testimonio. Debe de ser una persona que tiene el Espíritu de Dios. Dice, y el Señor le da instrucciones a Moisés, porque ya Moisés estaba entrado en años y a Dios le había dicho de que iba a morir. Pero si usted se da cuenta, este varón, Josué, según se dice, en este momento que se le está pasando la estafeta, se le está pasando la antorcha, era un varón aproximadamente de 70 a 80 años. Porque cuando salen de Egipto, él tenía aproximadamente de 30 a 40 años. Eso lo vemos ahí en la palabra de Dios, que hace alusión a él, a Josué, como un joven, como un muchacho. Pero ahora ya él tiene como 70 a 80 años. Y este varón, todo ese tiempo había estado como sirviente, ahí como discípulo de Moisés, cerquita de Moisés, a tal grado que la palabra del Señor dice que cuando Dios llama a Moisés al monte, cuando le iba a entregar las tablas de la ley, 40 días Josué estuvo a la mitad del monte esperando a Moisés. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no le dio a un hijo de Moisés esta responsabilidad, este privilegio? Déjeme decirle que el profeta no es profeta en su propia tierra. Y como vemos el día de hoy, así pasaba con los hijos de Elí, que no respetaban a su padre, no lo honraban, no lo obedecían. Vemos a muchos hijos, no solamente biológicos, sino que también espirituales, siendo mal agradecidos con sus padres, ingratos, siendo irrespetuosos, irreverentes con la autoridad que Dios ha dejado sobre ellos. Pero en Josué vemos a un varón noble, a un varón obediente. Y la misma palabra de Dios acá en el versículo 18, en el capítulo 27 de Números, testifica y dice: en quien está el Espíritu de Dios. Cuando Dios pone su Espíritu en alguien, es una persona que refleja el carácter de Cristo. Es una persona humilde, es una persona sumisa, es una persona en quien se puede confiar. Y el Señor le dice a Moisés: pon tu mano sobre él, bendícelo. Mire como nosotros los padres debemos de hacer con nuestros hijos: abrazarlos, poner nuestras manos sobre sus cabezas, sus cabecitas, y bendecirlos, y declarar una palabra de bendición sobre ellos. Esto es algo muy importante. Incluso la ciencia dice que cuando nosotros tenemos ese contacto con un niño, sus defensas, el sistema inmunológico, el sistema de la gran defensa se activa. Y el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice: haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale el mando delante de todo el pueblo. Dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando Dios levanta de la iglesia líderes con visión, con pasión, con entusiasmo,
y vemos talentos, vemos dones que Dios reparte por medio de su Espíritu Santo en algunos líderes en la congregación para predicar, para ministrar, para enseñar, para cantar, para orar por los enfermos y estos sanan. Muchos pastores se sienten acosados, se sienten amenazados, se sienten como que se les quiere desplazar y se les olvida que es el Señor el que está preparando ahí el relevo. Está preparando tu relevo. ¿Por qué te sientes amenazado? Aquí vemos a Moisés tranquilo. Dios le dice: ya llegó tu tiempo, Moisés, te vas a morir, pero es necesario que delante de todo el pueblo tú puedas consagrar a tu sucesor, a la persona que le vas a pasar la estafeta, que le vas a pasar la antorcha, y este es a Josué. Pero para consultarme él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim para consultar al Señor. Cuando Dios lo ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra y volverán también cuando él lo ordene. Mire qué maravilloso es poder tener esta transición, saber de que esa persona en la cual no surge de la noche a la mañana, es esa persona que ha estado con usted, pastor, que ha estado con usted, pastora, en los momentos alegres como en los momentos difíciles de la vida, del ministerio. Es esa persona en que usted puede salir a su tiempo de vacaciones y decirle: mi hermano, mi hermana, le encargo la iglesia, usted va a ser el encargado mientras yo no esté. Qué maravilloso es podernos poner a pensar en esto, de poder tener a alguien en quien confiar. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Mire qué maravilloso. Aquí en segunda de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, versículo 2 y versículo 6. También tenemos a otro gran varón que estaba ya consciente que su ministerio estaba llegando al final, pero él durante todo el ministerio reclutó a alguien que el Espíritu Santo le hizo sentir de que iba a ser su sucesor, que podía confiar este legado en él, esta gran responsabilidad. Y leemos ahí en el nombre de las tres divinas personas, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo, escuche por favor, te doy este solemne encargo. Es que esa visión, esa pasión que Dios ha puesto en ti, pastor, en ti, líder, en ti, misionero, es algo especial, es algo sagrado, que no se puede tomar a la ligera. Esta transición debe de ser bien pensada. Predica la palabra, le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Yo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. El tiempo de mi partida ha llegado. Mire, pero qué maravilloso es poder partir a la presencia de Dios con esa confianza de que alguien más que se ha depositado solemnemente este encargo, esta misión, Dios también la ha elegido a esa persona.
y que esto puede continuar. Quiero decirte que sin ti y sin mí la obra de Dios va a continuar. Pero qué maravilloso es que nosotros seamos responsables en la transición, en el encargo, en poder dejar ese legado en manos de personas confiables, en manos de personas que tengan esa misma pasión, que tengan esa misma visión por las almas, por predicar la palabra, por defender la sana doctrina. Y eso lo vemos también en el Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos: yo me voy a ir, pero saben, no los voy a dejar solos. ¿Podemos decir eso nosotros, pastores, líderes que me están escuchando, nos están viendo en esta hora? ¿Podemos decir nosotros: el tiempo de mi partida, como decía el apóstol Pablo, está cerca? El tiempo de mi sacrificio está cerca. Puedo ya sentir que el Señor me va a llamar a su presencia, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Aquí se va a quedar con ustedes mi hermano Miguel, aquí se va a quedar con ustedes mi hermana Sofía, aquí se va a quedar con ustedes mi hermano Andrés. Personas de buen testimonio, personas de carácter, personas que no sean de doble ánimo, personas que aman la palabra de Dios, personas que aman la obra de Dios, que aman las almas, que predican la palabra pura tal como está escrita, que defienden la sana doctrina. Sabemos que Jesucristo les dice: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar otro consolador, como quien dice, alguien que es igual a mí, al Espíritu Santo. Y ese es el que nos hace a nosotros predicar la palabra y seguir adelante, nos fortalece, nos anima, nos consuela y nos enseña también esos tesoros maravillosos que hay en la palabra de Dios. Se sabe de que esta carta fue la última que el apóstol Pablo escribió estando en prisión. Estaba consciente de su situación, pues se encontraba en su segundo encarcelamiento en una fría y húmeda mazmorra, esperando el momento en que apareciera el verdugo que lo habría de ejecutar. Pero ¿qué inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta en tan difíciles situaciones? Escuche por favor. Él conocía la importancia de pasar la estafeta, de pasar la antorcha, de pasar y dejar este legado. Pablo estaba seguro que él solo era un instrumento en las manos de Dios, y aun cuando ya no estuviera, el evangelio tenía que seguirse predicando, y la sana doctrina también tenía que seguir siendo predicada y defendida por los hombres fieles. Timoteo era todavía un joven que tal vez estaba atemorizado por lo difícil de las situaciones o circunstancias y por la terrible persecución que estaba enfrentando. Segunda Timoteo 1:7. Y para colmo, su gran líder, su mentor, su pastor estaba preso y a punto de ser ejecutado, al igual que muchos otros cristianos, pues la orden contra ellos había sido dada por el mismo Nerón, emperador del Imperio Romano. Ya hablamos de la importancia de podernos preparar para poder pasar, transferir la antorcha, la estafeta. ¿Sabe? Tenemos que reconocer las limitaciones físicas. A Moisés el Señor le dijo en cierta ocasión: Moisés, dile a la roca que les dé agua. El pueblo estaba atormentando a Moisés, como quizás tú, pastor, que me estás viendo. Hay muchos líderes en tu congregación que te critican. A Moisés le decían: ¿por qué nos trajiste para acá a morir de sed en este desierto?
Mejor hubiéramos estado allá en Egipto y que nos hubieran sepultado nuestros hijos, nuestros padres. Allá estábamos esclavos, es cierto, pero teníamos agua, teníamos comida. Si las cosas van bien en la iglesia, los hermanos dicen, es que todos nos unimos, es que todos trabajamos, es que todos pusimos nuestro empeño, nuestro esfuerzo y colaboramos. Pero si las cosas no van bien, el culpable es el líder, el culpable es el pastor. A Moisés ya lo tenían hasta aquí los israelitas, el pueblo de Dios, mire, el pueblo de Dios. Y va enojado Moisés, y en vez de obedecer a Dios y de hablarle a la roca, agarra a la vara que tenía, mire, y golpea la roca 3 veces, airado. Como Dios es misericordioso y clemente, aunque no obedeció a Dios y no le habló, sino que golpeó la roca les dio agua. Déjeme decirle que hay muchos pastores, muchos líderes que por el tiempo que tienen de estar ministrando, ya no dependen de Dios, ya no oran como oraban antes, ya no estudian la palabra de Dios. Y si tienen un grado, si tienen un estudio teológico, ya confían más en su estudio, ya no dependen del Espíritu Santo para que les ministre y les hable y les inspire la palabra de Dios para el jueves, para el domingo. Ya vemos pastores, vemos líderes amargados, que con cualquier cosita se enojan, cualquier crítica, cualquier murmuración, hablan mal del líder, mal del hermano, y se adueñan muchos de la congregación y se les olvida que el que murió en la cruz del Calvario, que el dueño de la iglesia es Jesucristo. No eres tú, pastor, no eres tú líder, no eres tú el dueño de ese grupo. Dios te tiene ahí ministrando, Dios te tiene ahí sirviendo. No eres el dueño del grupo, no eres el dueño de la iglesia. Hemos visto a muchos pastores que no solamente se adueñan de la iglesia, sino que literalmente se adueñan de lo que le pertenece a la denominación, a la iglesia. Imagínese usted qué triste y lamentable es poder ver esto. Y si no se les da lo que están pidiendo, amenazan con demandar a la denominación. Esto es triste. Esto es triste. Son pastores, líderes asalariados. No están ahí por amor a las almas, sino por amor a las cosas materiales. Tremendo. Ahora me quiero referir un poco a las personas a las cuales se les tiene que pasar esa estafeta. Esto es algo muy importante. No solamente tomar ese tiempo prudencial para poder instruir a su sucesor. Vaya delegando, pastor, vaya delegando. No pienses que solamente tú puedes dar enseñanza. Dentro de la congregación también hay líderes, hay talento, hay dones que Dios ha entregado. Delega también en ellos. Delega. Así le dijo el suegro de Moisés, Jetro, donde lo vio que él estaba haciendo todo. Porque hay pastores que creen que si las cosas no las hacen ellos, entonces no salen bien. No, no es así. No es así, pastor, pastora, líder. Delega también en los líderes que Dios te ha dejado ahí para ministrar en la congregación. Tenemos ahí las características entonces que vemos ahí en la segunda carta de Timoteo. No solamente el apóstol Pablo estaba encargando esto a Timoteo. Escuche por favor, porque esto es una labor importante de dar seguimiento en las iglesias.
La edificación de los creyentes es vital, encontrar a las personas indicadas que recibirán la estafeta. Personas idóneas. La primera cualidad que menciona Pablo en 2 Timoteo 2:2 es la fidelidad. La fidelidad. ¿Cree usted que esos líderes que no son fieles en la cuestión financiera con sus pastores pueden dar la talla para poderles confiar o delegar o pasar en ellos la estafeta o la antorcha? El primer requisito dice que deben de ser personas fieles. Ya vimos a Josué, que era sirviente de Moisés, que donde Moisés andaba, ahí andaba Josué. Tenemos ahí también a Elías. Vemos a un Eliseo fiel. No se le quitaba a Elías. Eliseo ahí andaba pegado con Elías. Aquí tenemos también a Timoteo. Timoteo, un hombre fiel, dice la palabra del Señor en este pasaje. Fidelidad debe ser entendida como la manera correcta de llevar a cabo algo o de explicarlo. Esto se sabe por el contexto, ya que en el capítulo 1 del versículo 13 le dice: retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La palabra forma que usa aquí el apóstol Pablo correspondía al término usado para hablar de un sello caliente que dejaba una marca en la piel. Los creyentes fieles de los cuales habla el apóstol son aquellos que, así como recibieron el mensaje del evangelio y las doctrinas implicadas, así deben de darlas a conocer a otros, pero también que su vida ha sido moldeada por esa palabra que han recibido y pueden enseñarlas también con su ejemplo. Como dijo alguien, predica la palabra, y si hay necesidad de usar las palabras, úsalas. Quería decir que tu ejemplo sea el que dé el mensaje antes que tus palabras. ¿Está usted preparado para pasar la antorcha? ¿Para pasar la estafeta? ¿Está usted preparado para recibir la estafeta? ¿Para recibir la antorcha? ¿Es usted una persona con una cualidad, con una virtud de fidelidad en el cual su líder, su pastor puede confiar? Ya se hizo usted estas preguntas. Me llama bastante la atención lo que dice Jueces, capítulo 2, versículo 10. Escuche por favor. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni a la obra que Él había hecho por Israel. Líderes, pastores, que ya tienen 40, 50, 60 años de servir en la obra de Dios. Yo me crecí en el Evangelio como hijo de pastor. Soy copastor en la iglesia y tengo otros cargos también, otros privilegios. Y a mí me preocupa esta situación que está viviendo la juventud en la actualidad. Pudimos darnos cuenta un poquito con esto de la pandemia, si usted no me dejará mentir. Mire, muchas personas, muchos incluso líderes, levantaron las manos al cielo y dieron gracias a Dios que ya no iban a ir a los servicios, que ya no iban a ir al culto, que ya no se iban a estar estresando por hacer programas. Hasta se les olvidó que la familia pastoral comía y ya no llevaron el sostén financiero a los siervos. Muchos pastores tuvieron que renunciar al ministerio o buscar trabajo porque ya no tenían ese sostenimiento que la iglesia tiene la obligación para con sus pastores. Y cuando vemos ese desgano en los jóvenes, no los vemos con ese deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra de Dios. Y da tristeza ver que la gente aparece en la iglesia solo cuando hay fiesta, solo cuando hay invitados, cuando hay conjuntos, cuando hay cantantes,
Pero cuando se llama a un tiempo de oración y ayuno, 2 o 3 aparecen. Esto es triste y es lamentable. Pero ahora te llamo a la reflexión, si tú estás en este grupo de cristianos sin compromiso en la obra de Dios, cristianos que les da igual si el pastor come o no come, si hay para pagar los servicios en la iglesia, en el templo, dinero o no hay que miren ellos cómo hacen, cómo salen. ¿Cuándo fue el último ayuno que tú hiciste? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Mire, cuando su servidor estaba un poco más joven, hace 20 años, yo me recuerdo que en los congresos de jóvenes se pasaba al frente y el líder decía: el campeón de textos memorizados de tal sección, el campeón de esgrima bíblico, el campeón de memorización de capítulos. Eso ya no se ve ahora. Ahora los muchachos saben más de Facebook, de Twitter, de Snapchat, de todas esas redes sociales que de la palabra de Dios. Podemos nosotros, vamos a decir así, los que estamos un poquito entraditos en años, poder confiar o esperar que alguien tome la estafeta, la antorcha, esa misión, esa pasión del evangelio, de la obra de Dios, para defender la sana doctrina y poder predicar la palabra pura tal como está escrita. Aquí la palabra de Dios dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho en Israel. Usted como padre, como pastor, está transmitiendo esa visión, ese amor, ese legado en sus hijos biológicos y en sus hijos espirituales, para que cuando usted ya no esté, para que cuando yo ya no esté, ellos puedan continuar con este legado. Jesucristo delegó en sus discípulos, después en sus apóstoles, después en 70, después en 120, después en 3000, después en 8000, y así se fue. Y ahora la iglesia tiene esa misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, dice, hacer discípulos, que ellos puedan continuar el trabajo de predicar y de hacer discípulos a las naciones. Lo vamos a dejar hasta acá. Espero y esperamos que el Espíritu Santo haya redarguido su corazón como lo ha hecho con el mío. Yo voy a orar por usted. Si usted está desanimado o desanimada, si usted está pasando situaciones difíciles, yo voy a orar por usted, usted ora por mí. Y medite en esta palabra que ahora el Espíritu Santo ha traído a su vida, de la importancia de podernos preparar para poder transmitir, para poder transferir esta visión, este amor, esta misión, este legado, esta estafeta, esta antorcha del evangelio, y también de poder hacer discípulos para que ellos hagan lo mismo con las demás personas. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú has hablado a nuestro corazón, tú has hablado a nuestro espíritu, Padre Santo. Muchas gracias. Yo bendigo, Señor, la vida, Padre, de tu siervo, de tu sierva, Señor, que hasta este momento ha estado fiel predicando tu palabra y haciendo, Señor, discípulos. Yo te pido fortaleza, Señor, y te pido, Padre Santo, una confianza en su corazón, para que cuando esta persona, Señor, parta a tu presencia, pueda tener esa tranquilidad, esa paz, Señor, que ya tú tienes preparado un Josué, que tú ya tienes preparado, Señor, un Eliseo, que tú ya tienes preparado, Señor, un Timoteo, para que pueda continuar con este legado
Señor, de defender la sana doctrina, si es posible, con su propia vida, Señor, y de poder predicar la palabra pura tal como está escrita y hacer discípulos también a las naciones, comenzando primeramente con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está viendo este video y no le ha entregado su corazón al Señor, repita esta oración conmigo. Padre celestial, hoy reconozco que he vivido alejado de ti, que me he enfriado, Señor, y que te he ofendido con mi forma de pensar, de hablar y de actuar. Te pido que me perdones, Señor. Recibo en mi corazón a tu Hijo amado Jesucristo y acepto, Señor, ese sacrificio, ese regalo, Padre, que tú nos has dado a la humanidad, que es tu Hijo amado Jesucristo. Recibe, Padre, mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, bienvenida a la familia de la fe. Gracias por compartir esta palabra. Ha sido para mí un verdadero gusto. Les ha saludado Elvi Valdés Olivares. Será hasta en una próxima ocasión, si el Señor lo permite. Que la paz, la gracia y el favor de Dios inunde su corazón, su matrimonio, su familia, su ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.